El viento arrastraba polvo y hojas secas por el camino mientras el sol, encendido como una brasa en el horizonte, se despedía del día. La joven avanzaba despacio con la espalda encorvada por el cansancio y las manos temblorosas sujetando un pequeño atillo. Sus botas estaban rotas y el vestido, descolorido por el sol, mostraba remiendos en las rodillas. Llevaba días caminando sin rumbo, buscando un lugar donde pudiera trabajar por un poco de comida. Su estómago rugía, pero lo que más le dolía era el frío vacío de no tener a nadie que la esperara. A lo lejos divisó el rancho, una construcción de madera vieja, el techo cubierto de tejas oscuras y el granero a un costado, con la pintura roja ya casi borrada por los años. Aquel lugar parecía tan cansado como ella, pero tenía algo de refugio, una promesa silenciosa de calor y alimento. Respiró hondo, se alisó el cabello con las manos y cruzó la cerca con pasos inciertos. Los perros ladraron y pronto una figura alta apareció en el umbral de la casa. Era un hombre de unos 50 años, ancho de hombros y con la barba salpicada de canas. Llevaba un sombrero polvoriento y la camisa manchada de sudor y tierra. En sus ojos grises había una dureza que hablaba de pérdidas de años soportando más penas que alegrías. Cuando la vio, frunció el ceño, quizá pensando que era otra vagabunda más que venía a pedir. La joven tragó saliva y se acercó, deteniéndose a unos metros de él. ¿Puedo limpiar su granero por un plato de comida?, preguntó con voz débil, evitando su mirada. El silencio se estiró entre ellos como una cuerda tensa. El hombre la miró de arriba a abajo, midiendo sus palabras, sus intenciones. En otro tiempo tal vez habría cerrado la puerta sin responder, pero algo en la forma en que aquella muchacha apretaba los puños, en el temblor de su barbilla, le hizo dudar. Era evidente que no fingía. Había visto el hambre demasiadas veces como para no reconocerlo. El granero está detrás de la casa, dijo finalmente con una voz grave que sonó más amable de lo que pretendía. Si terminas antes del anochecer, te prepararé algo de comer. Ella levantó la vista, sorprendida, y asintió con gratitud. Gracias, señor. Prometo dejarlo reluciente. Mientras se alejaba hacia el granero, Samuel, porque así se llamaba aquel hombre, se quedó observando. Hacía mucho que nadie cruzaba la cerca de su rancho sin querer algo más que comida o dinero. Aquella joven tenía un aire distinto. Había en ella una mezcla de fragilidad y valentía que le resultaba dolorosamente familiar. Cuando la vio empujar la puerta del granero, un recuerdo lo golpeó, una risa, unos ojos del mismo color miel que ahora desaparecían entre las sombras de la madera. Intentó apartar la sensación, pero no pudo. Mientras el crepúsculo cubría los campos, Samuel sintió algo que no había sentido en años, la incómoda esperanza de que el destino hubiera tocado de nuevo a su puerta. El aire dentro del granero olía a heno viejo, madera húmeda y soledad. Emily tomó una escoba gastada que encontró apoyada contra la pared y comenzó a barrer con movimientos lentos, metódicos, como si cada trazo fuera una plegaria muda. El polvo se levantaba en nubes doradas que danzaban entre los rayos del sol filtrado por las rendijas. Por un momento, el silencio era tan profundo que podía oír los latidos de su propio corazón. No sabía exactamente cuánto tiempo había pasado desde que dejó su último trabajo, ni cuántos días llevaba sin dormir bajo un techo firme. Pero en aquel granero, entre el olor a tierra y los crujidos de la madera, sintió algo parecido a la calma. Samuel la observaba desde la distancia, de pie junto al corral con las manos cruzadas sobre el pecho. No recordaba la última vez que alguien había tocado ese granero con tanto cuidado. Su antigua ayudante lo había dejado cuando las cosas se pusieron difíciles y desde entonces todo se había venido abajo, las cosechas, los animales, su ánimo. Pero ahora, al ver a aquella muchacha barriendo con tanto empeño, algo dentro de él se ablandó, como si el tiempo retrocediera y el rancho volviera a tener vida. Cuando el sol empezó a hundirse del todo, Samuel caminó hacia la casa. Encendió el fuego en la chimenea y puso una olla de sopa sobre la estufa. Mientras el olor a verduras y caldo se extendía por la cocina, su mente no podía apartarse del rostro de la joven. Había algo en sus facciones que lo inquietaba, una sombra del pasado que no lograba atrapar con claridad. Se dijo que era una tontería, que solo veía fantasmas donde no los había, pero el nudo en su pecho no se deshacía. Emily terminó su tarea al caer la noche. Se sacudió las manos, respirando hondo. Al salir, vio la casa iluminada y dudó un instante antes de tocar la puerta.
Samuel la recibió con un gesto leve de la cabeza, invitándola a pasar. El calor de la chimenea le devolvió el color al rostro. Cumplí mi parte, señor, dijo con una sonrisa tímida. Gracias por dejarme trabajar. Él sirvió un plato humeante y lo colocó frente a ella. Dijimos que si terminabas antes del anochecer, habría cena. Y cumpliste. Siéntate. Emily se sentó con cautela, tomó la cuchara y probó la sopa como si fuera un tesoro. Hace tiempo que no como algo tan bueno, susurró. Samuel la miró unos segundos. ¿Cómo te llamas, muchacha?, preguntó. Ella levantó la vista. Emily Carter. El nombre cayó como un golpe. Samuel dejó la cuchara en la mesa, los ojos fijos en ella. Su respiración se volvió irregular. Carter, el apellido de su esposa muerta. Su mente viajó al pasado, a una mujer de sonrisa suave, a una promesa rota por la distancia y el destino. Las manos de la joven eran pequeñas, iguales a las de Rose. Sintió que el corazón le temblaba dentro del pecho, mientras una certeza temible comenzaba a formarse en su interior. Samuel permaneció inmóvil con los ojos clavados en la muchacha que tenía delante. El fuego crepitaba en la chimenea, lanzando sombras que parecían danzar sobre las paredes del comedor. Emily seguía comiendo, sin notar aún la expresión de asombro y angustia en el rostro del hombre. Él tragó saliva, intentando contener la emoción que se agitaba en su interior, pero su voz tembló cuando habló. «Carter dijiste», murmuró. «Emily Carter». Ella asintió, un poco desconcertada. «Sí, señor. Mi madre se llamaba Rose Carter. Murió cuando yo era niña. No recuerdo mucho, solo su voz, su olor a lavanda y una medalla que siempre llevaba colgada del cuello». Samuel sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. Apoyó las manos sobre la mesa, intentando mantenerse en pie. Ese nombre, esa descripción, era imposible que fuera una coincidencia. Rose había sido su esposa. La había perdido hacía más de 20 años cuando una tormenta lo obligó a quedarse varado durante semanas lejos del pueblo y, al regresar, ella había desaparecido con un bebé recién nacido. Él buscó durante años, recorriendo condados enteros, hasta que la esperanza se secó como sus campos. Ahora, esa hija perdida estaba sentada frente a él, sin sospechar quién era él realmente. Emily lo miró con curiosidad. ¿Le ocurre algo, señor?, preguntó con suavidad. Samuel respiró hondo como si cada palabra que iba a pronunciar pesara una tonelada. Caminó hasta una vieja repisa y tomó una fotografía enmarcada en madera. Se la tendió con manos temblorosas. «Tu madre, era ella, ¿verdad?», susurró. Emily tomó el marco. Al ver la imagen, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sí, es ella». «¿Cómo la conoció?». Samuel no respondió de inmediato. Se pasó una mano por la cara tratando de mantener la compostura. Luego se arrodilló junto a ella, y sus palabras salieron en un hilo quebrado. «Porque fue mi esposa, Emily, y tú eres mi hija». El silencio que siguió fue tan profundo que solo se oía el viento afuera. Emily lo miró sin comprender, con la mente girando entre incredulidad y miedo. Pero luego, al mirar más de cerca su rostro, vio lo que antes no había notado, los mismos ojos grises que recordaba vagamente en sueños, la misma forma de las manos, la misma tristeza contenida. Se llevó las manos a la boca, ahogada por el llanto. «Mi padre», balbuceó. «Usted es mi padre». Samuel asintió con lágrimas resbalando por sus mejillas curtidas. Ella se levantó y corrió a abrazarlo, y él la sostuvo con fuerza, como si temiera que el destino pudiera arrebatársela otra vez. Durante largo rato permanecieron así, mientras el fuego iluminaba la escena con una luz cálida. Afuera, la noche se volvió más tranquila, como si hasta el viento respetara aquel reencuentro. Después de tantos años de soledad, Samuel sintió que el rancho volvía a tener alma. Emily, que había llegado pidiendo un plato de comida, había traído con ella el milagro que él había esperado toda su vida.